Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? Desde esta primera parte, así que hemos rehecho el mundo, bueno, el mundo que nos va a llegar, esas naves que están cayendo en el vacío. Ya sé que cuesta un poco al principio, además a mí me toca la parte más dura ahora, porque tengo que daros esperanza. Que esto, me dijo después de esta primera parte, así de tanta crisis energética, climática, de cuidado social, pues diles algo por lo menos positivo. Pues bueno, yo lo voy a intentar. Y por eso vamos a hablar de transición. Transición, porque es verdad que, como lo ha comentado Joseba, tenemos un problema. De hecho, tenemos un dilema casi traumático, porque en tiempos de recesión, como los que estamos viviendo ahora mismo, la sociedad del crecimiento nos lleva al colapso social. Y en tiempos de bonanza, como los que hemos vivido antes, pues el crecimiento nos lleva al colapso ecológico. Por tanto, tenemos que encontrar, como decía en el vídeo, otra fórmula, otra vía que nos permita empezar una transición desde una sociedad del producir mucho, una sociedad de tener más, a otra sociedad donde somos capaces de vivir bien y felices dentro de los límites ecológicos del planeta. Y esto es el gran reto que tenemos. Es un gran reto porque nunca lo hemos hecho hasta el momento. Salir un poco de ese dilema para tener una transición cuanta más ordenada y pacífica posible. Migrar fuera de la sociedad industrial y fordista, la que hemos conocido, de hecho, con la revolución industrial. Y eso realmente es el gran reto que vamos a hablar esta mañana, a ver cómo podemos hacerlo. Y, por tanto, para empezar con este reto, tenemos que desconstruir la economía del crecimiento, la que conocemos. Segundo, tenemos que reconstruir otra economía. Dentro de esta nueva economía tenemos que plantear, por ejemplo, la transición hacia un nuevo modelo productivo, que vamos a llamar los empleos verdes y decentes. Y, por fin, tenemos que ver cuáles son las condiciones necesarias para que esa transición se pueda dar. Entonces, vamos a empezar con el primer punto. El primer punto es saber qué tenemos que desconstruir. Ahora mismo estamos viviendo en la sociedad del crecimiento. Necesitamos producción, a más producción tenemos más empleo, a más empleo tenemos más consumo y a más consumo, a su vez, tenemos más producción. Eso lo podemos imaginar como una espiral creciente y cada vez vamos a más. Eso se llama la sociedad del producir mucho y a menudo producir bastante mal. Y esto tiene un impacto, por supuesto, como lo hemos visto, sobre el planeta, tiene un impacto sobre el modelo social. Pero para salir de esta sociedad tenemos que entender sus principales características. ¿Cuáles son? Primero, crecimiento del PIB. Segundo, productividad. Tercero, progreso tecnológico. Cuarto, el poder adquisitivo. Y quinto, el empleo. Porque cuando hablamos de crecimiento, ¿de qué hablamos? El crecimiento del PIB, el crecimiento del Producto Interno Bruto, que más o menos, cuando lo calculamos a través del PIB en volumen, calcula la cantidad de cosas que somos capaces de producir en un periodo dado. Es decir, que cuando más crece el PIB, más crece la cantidad, el volumen de cosas producidas. Por supuesto, esto no es una medición de bienestar, no lo es. Sin embargo, cuando escuchamos las corrientes, los medios de comunicación, políticos, económicos, dominantes, siempre oímos que es lo mismo, bienestar, PIB. Cuanto más crece el PIB, de forma inherente va a crecer el bienestar. Sin embargo, tenemos que saber que esto no es verdad. Y os voy a dar una cifra que es importante, porque hemos comparado los diferentes países. Por encima de $15.000 por habitante, por encima de esa cifra, no existe ninguna correlación, ni negativa ni positiva, entre aumento del PIB y aumento del bienestar. Si alguien nos dice esto, os está mintiendo, porque no lo sabe. Y eso es muy importante saberlo. El PIB no mide el bienestar. Pero sobre todo lo que hace el PIB es no medir otras cosas. Por ejemplo, no mide el reparto, no mide las desigualdades. Tampoco mide el trabajo voluntariado, el trabajo no remunerado. Principalmente el trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo no remunerado, principalmente ocupado por las mujeres de forma histórica y todavía hoy en día. Tampoco tiene en cuenta el impacto ambiental y los recursos naturales que estamos sacando del planeta.
De hecho, si queremos, para entenderlo bien, podemos utilizar el teorema de la tarta, porque la economía de crecimiento que conocemos es como una tarta. Cuanto más crece, se supone que más vamos a tener para repartir entre todos, tanto hacia el capital como hacia el trabajo. Sin embargo, este teorema de la tarta no funciona, porque tenemos ingredientes que son de buena calidad o de mala calidad, y lo que está pasando ahora mismo es que tenemos una energía de mala calidad, tenemos ingredientes limitados y, además, tenemos también un molde, un solo planeta. Y, además, de forma transversal, también tenemos unos comensales que comen más tartas que los demás. Por tanto, este teorema de la tarta tenemos que superarlo. Pero también para superarlo tenemos que criticar otro concepto, que es la productividad, que va directamente relacionado con el primero. ¿Qué nos dice? Que siempre vamos a tener aumentos globales de la productividad. De hecho, esto es una base de los estados de bienestar que conocemos, es una base de la protección social, del tiempo libre que podamos tener, o del empleo o del poder adquisitivo. Sin embargo, tenemos que hacer otro esfuerzo. Tenemos que relacionar productividad con productivismo. Porque una cosa muy importante hoy, ¿qué hacemos con la productividad? Porque la productividad básicamente es producir más con la misma cantidad de trabajo. Sin embargo, vamos a coger un ejemplo concreto. ¿Qué ha pasado con la agricultura? ¿Dónde hemos conocido los mayores aumentos de productividad en la historia de la humanidad? Un ejemplo, 50 kilos de trigo. Del año 1000 al año 1800, para 50 kilos de trigo necesitábamos 200 horas de trabajo, más o menos. En 1950 necesitábamos 2 horas y media. Hoy en día, media hora. Eso es aumentos de productividad. ¿Pero qué ha pasado al mismo tiempo? Que la agroindustria necesita y ha basado todo su desarrollo en base a lo que es la energía barata, de buena calidad y abundante. No tendríais este tipo de agricultura y tan poca gente trabajando ahora mismo en el campo en Euskal Herria, 1,5, la población activa, sin petróleo barato. Pesticidas, químicos, ultramecanización del campo, transgénicos, transporte mundial para comer tomates todo el año y, además, agroindustria que es responsable del 50% de las emisiones de CO2 en este mundo. Por tanto, estamos viendo que sí que hay una relación entre aumentos de productividad y productivismo. Y detrás también de los aumentos de productividad tenemos otro concepto que es fundamental, es el progreso tecnológico. Además, con dos aserciones que se suelen dar. Uno, el progreso tecnológico siempre es aceptable. Es lo que llamamos la tecnociencia. Y segundo, la tecnología nos salvará. Eso lo tenéis aquí, en Euskal Herria, tenemos esta dinámica, porque lo tenemos en todos los países europeos occidentales y desarrollados, que es la siguiente. Si se acaba el petróleo, ¿qué vamos a tener? El fracking. Pues el fracking, eso es la nueva solución, el nuevo milagro que nos permitirá tener nueva energía. Sin embargo, eso no funciona, por dos razones. Uno, tenemos lo que llamamos el efecto rebote. El efecto rebote dice lo siguiente: es verdad que tenemos una mayor eficiencia energética. Eso es cierto. Sin embargo, esta mayor eficiencia energética siempre se ve compensada por el aumento de las cantidades producidas y consumidas. Es decir, somos más y consumimos cada vez más. Eso se puede coger con los coches. Es verdad, los coches son mucho más eficientes que hace 20 años. Pero ¿cuántos coches más están circulando ahora mismo en Euskal Herria? Y lo segundo, las tasas de retorno energéticos de todas las nuevas energías que tenemos son muy bajas. El petróleo, en sus principios, con una unidad de petróleo, con una unidad de energía que poníais para coger más petróleo, se podía sacar 100 barriles. El fracking es de 1 a 3. Y para mantener en la sociedad donde estamos viviendo, necesitamos una tasa de retorno energético mayor de 10. Entonces, ahí estamos viendo que el progreso, si bien puede ser un apoyo, si bien lo tenemos que desarrollar, no nos va a salvar. Luego tenemos el cuarto factor,
el poder adquisitivo, que es tan importante. Si no hay poder adquisitivo, no hay consumo. Si no hay consumo, no creamos empleo. Y si no creamos empleo, no tenemos poder adquisitivo. Sin embargo, de nuevo, aquí estamos cayendo en esta espiral creciente que no respeta en ningún momento lo que son los límites ecológicos del planeta. Porque detrás de todo esto está el empleo. Y además, cuando hablamos de empleo, no hablamos de cualquier tipo de trabajo. Es un trabajo muy concreto. Porque además el trabajo no es una constante antropológica. Ha ido cambiando según las épocas. El trabajo viene de una palabra romana, latina, que significa tripalium, que es un instrumento de tortura. Sí. Bueno, y para los griegos los que trabajaban eran los esclavos. Ahora mismo el trabajo es el empleo productivo. Es decir, un tipo de empleo, un tipo de trabajo que crea un tipo de riquezas. Las riquezas productivas, materiales, que se intercambian en el mercado. Además, el empleo también se intercambia. Nosotros trabajamos en un mercado laboral, alquilamos nuestra fuerza de trabajo en el mercado. Además, tampoco somos los dueños de los medios de producción. Por eso hablamos de empleo asalariado. Y además, trabajamos a tiempo completo, que eso es muy importante también. La norma es 37 horas más horas extras, por supuesto. Esto es el tipo de trabajo que tenemos hoy en día y que configura todo el sistema de producción, empleo, consumo. Sin embargo, con la primera parte que hemos visto, tenemos que tener clarísimo que no podemos defender cualquier tipo de empleo. Y eso ha sido uno de los mayores errores de la izquierda tradicional, es defender el pleno empleo por sí. Defender el empleo sea cual sea. Sin embargo, eso no podemos, por varias razones. Primero, hay empleos que producen no bienestar, sino malestar. Hay empleos que no son éticos. Yo creo que el caso más conocido son las armas. ¿Cuántas personas trabajan en armas en el País Vasco? 3.000 más o menos, 100 empresas que construyen componentes de armas, carros de combate, helicópteros. Claramente, si pensamos que tenemos que construir una sociedad donde resolvemos de forma pacífica y no violenta los conflictos, estos son empleos que no cuadran con este tipo de visión. Pero no solo, también tenemos empleos que destruyen valor social y ecológico. Aquí os voy a dar un ejemplo. Los compañeros de la New Economics Foundation desde Inglaterra hicieron este cálculo. Cogieron los sueldos que tienen los banqueros, cogieron los sueldos que tienen las personas que cuidan a los niños, por ejemplo, limpian los hospitales, y vieron la diferencia de lo que crean. Calcularon el valor ecológico y social que van creando por cada euro que ganan. Para que veáis, un banquero gana hasta 14 millones de euros al año. No está mal. Destruye de valor, por cada euro que gana, 50 euros. Una persona que está en un hospital limpiando, de nuevo, principalmente mujeres, que ganan el salario mínimo, generan valor. Cada euro que ganan, entre 10 y 20. Por tanto, de nuevo, estamos viendo que aquí, seguramente, hay trabajos que no, y otros trabajos que sí. Por tanto, la defensa del pleno empleo por el pleno empleo no se sostiene. Y tercera razón, es la crisis ecológica, la crisis energética. Hay sectores, hay actividades que van a decrecer sí o sí, porque no las podemos mantener. Todas aquellas actividades que trabajan, que se sostienen en la energía barata, de calidad y muy abundante, van a ir desapareciendo dentro de los 20, 30 años que vienen. Que guste o no. ¿Nos podemos preparar o no? Pero aquí ya lo sabemos. La industria del automóvil, industria pesada, turismo de masa, sector aéreo. Todos sectores van a conocer un decrecimiento forzado u ordenado. Y eso es lo que tenemos que decidir. Pero por tanto ya sabemos que tenemos las características más básicas de la sociedad del crecimiento que tenemos que desconstruir. Pero bueno, si tenemos que desconstruir esto,
tenemos también que ser propositivos y tenemos que ver cómo vamos a reconstruir una nueva economía. ¿Y esta nueva economía qué sería? La podemos llamar esta economía del decrecimiento, esta economía del poscrecimiento, como la queréis llamar. Lo más importante es pensar que esta economía se basa en otros conceptos, no en el producir mucho, no en el tener más, sino en el vivir bien con menos, siempre dentro de los límites ecológicos. Se puede también llamar, yo la llamaría, la economía del buen vivir o la economía del cuidado. ¿Por qué del cuidado? Porque tenemos que aprender a cuidar de las personas, de las necesidades básicas que tenemos, alimentación, energía, vivienda. Tenemos que aprender a cuidar de las cosas. Tenemos que aprender a cuidar de la naturaleza. Y además tenemos que aprender a preservar y fortalecer la solidaridad, la autonomía, la ecología y la ciudadanía. Y esos son los pilares de esta nueva economía. Además, es una nueva economía donde vamos sustituyendo los pilares de la vieja economía por nuevos conceptos. Primero, tenemos que dejar de pensar en el crecimiento del PIB. Tenemos que ya hablar de la prosperidad sin crecimiento. Ser capaz de tener una macroeconomía que no dependa ni del PIB ni de la productividad para ser resiliente y flexible y próspera. Y eso, por supuesto, pasa por tener otros tipos de indicadores. Indicadores que no sean solamente de cantidad, sino también de calidad. Y además indicadores que tengan en cuenta los trabajos voluntariados, los trabajos reproductivos y también la naturaleza. Además, tenemos que dejar de pensar en aumentos de productividad y pensar más bien en aumentos de calidad y sostenibilidad. Y eso es fundamental. De hecho, si pensamos de esa forma, vamos a ver que necesitamos muchísimo más trabajo en una economía del cuidado. Porque, de hecho, si queréis producir la misma cantidad de una cosa, pero de forma ecológica y sostenible, vais a necesitar muchísimo más trabajo, porque estáis quitando energía de la máquina y estáis poniendo tiempo del ser humano. Para decirlo de una forma simple, una cesta de un grupo de consumo tiene muchísimo más trabajo incluido dentro que una cesta que vais a comprar en un supermercado. Sin embargo, la primera cesta es una cesta sostenible que respeta la naturaleza, que respeta las generaciones futuras y que respeta al productor. Eso es la gran diferencia. Entonces tenemos que dejar de pensar en aumentos de productividad, porque además hay sectores al decrecer que van a perder productividad. Y en la transición seguramente habrá disminución de productividad, porque vamos a necesitar justamente más trabajo para la misma cantidad de cosas con más sostenibilidad. Una vez que hemos pensado esto, también tenemos que superar el poder adquisitivo y más bien hablar de poder de vivir bien, porque al final no toda nuestra vida pasa por el mercado, ni pasa por tener mucho dinero. Una parte tiene que ser, por supuesto, pero el poder de vivir bien es mucho más amplio. Aquí tenemos que incluir otros valores. El poder vivir bien es también ser solidario, es también tener capacidad de participar en la vida pública de donde estamos viviendo, es también tener acceso a la naturaleza. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de pensiones y jubilación, tenemos que dejar de pensar solo en poder adquisitivo. ¿Qué necesitan las personas mayores? Lo primero que necesitan, no estar solas. Eso es una buena forma de entender lo que es el poder de vivir bien. Y además lo que tenemos que hacer es dejar de pensar solamente en progreso tecnológico y decir claramente que hay tecnologías que valen y otras que no. Y eso no lo tienen que decidir los expertos, lo tenemos que decidir nosotros. Una sociedad convivencial, como decía Illich, tiene que ser una sociedad donde las tecnologías estén al servicio de las personas y seamos nosotras y nosotras que escojamos qué tipo de tecnologías queremos tener, nuclear o renovable. Y por último, está la cuestión democrática, no solo para la tecnología, pero para todo. ¿Qué tipo de indicadores
¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son los horizontes de una economía sostenible, social y solidaria? Son las personas quienes tienen que decirlo. Por tanto, deliberación y evaluación ciudadana es central dentro de una nueva economía. Y además esta nueva economía tiene que ser plural. Ya basta de hablar de sociedad de mercado o de economía de mercado. Es una economía plural, donde tenemos servicios públicos, tenemos una economía con mercado, pero ojo, otro mercado, y una parte mucho más importante para lo que llamamos la economía social y solidaria. Pero ojo, unos matices. Servicios públicos, sí, pero no cualquiera tampoco. Porque si caemos otra vez en construir desde el Estado o desde los servicios públicos lo que son las mega infraestructuras, sean de transporte, sanitarias, tampoco es la solución. Porque también otra vez esto se basa en tener muchísima energía y muchísimo crecimiento. Lo que necesitamos es, o son servicios públicos relocalizados, descentralizados y al servicio de las personas y democratizados. Si hablamos del mercado, por supuesto, como hemos dicho antes, hay actividades que van a desaparecer o decrecer. Otras actividades que vamos a tener que regular. Aquí necesitamos una regulación de mercado mucho más importante. Pero sí van a desaparecer o van a disminuir todas las actividades vinculadas a la especulación, por ejemplo, a la banca comercial, a la publicidad. Y otras, que vamos a ver luego, de empleos verdes, sí que van a crecer. Y por último tenemos la economía social y solidaria, que ahora mismo ya pesa bastante, pero no lo suficiente en comparación con los retos que tenemos. La economía social y solidaria básicamente son todas las fundaciones, cooperativas, asociaciones mutuas que tenemos en este país. Pesan entre Navarra y Euskadi entre 3 y 6%, que es menos que la media estatal y menos que la media europea. Pero ya son unos cuantos empleos. Y aquí, sobre todo, lo que tenemos en esta economía social y solidaria son valores de igualdad, de participación, de solidaridad, de ecología. Es este tipo de economía que escapa a la vez a la lógica del mercado y a la lógica del Estado, que son realmente el motor de los cambios actuales. Por ejemplo, si hablamos del nuevo movimiento de las cooperativas de finanzas éticas, de monedas locales, de huertos urbanos, de energía, de vivienda, aquí estamos encontrando realmente una nueva forma de relacionarse con el medio, con las personas y con las generaciones futuras. Y de forma transversal a esos tres ejes de una economía plural, tenemos que tener una relocalización. Tenemos que pensar en circuitos cortos de producción y consumo. Dicho de otra manera, tenemos que consumir localmente lo que producimos localmente, además de forma democrática y participativa. Entonces, dentro de este marco, de esta nueva economía, que podemos llamar poscrecimiento, tenemos que pensar también en qué tipo de empleos vamos a tener. Porque sí que empleos vamos a tener todavía, sobre todo en la transición. Es lo que llamamos los empleos verdes y decentes. Verdes porque son todos empleos que tenemos en actividades, primero, que minimizan el impacto ambiental de las actividades humanas, que los minimicen tanto que entren a formar parte de los límites ecológicos. Además, son actividades que reducen cuanto más se puede el flujo entrante de materia, energía y aguas. Y también que reduce, al mismo tiempo, el flujo saliente, emisiones de CO2, residuos. Por eso son verdes. Pero también tienen que ser decentes. Eso es fundamental. Porque no vale un empleo decente que tiene una actividad insostenible o insolidaria, pero tampoco vale un empleo verde que sea indecente. Por tanto, tenemos que tener las dos cosas a la vez. Y así, de hecho, lo define la Organización Internacional del Trabajo. Ahora mismo, de empleo verde de este tipo, tenemos en Europa unos 3 millones de empleos verdes, más o menos. En el Estado español llegamos en 2010 a 500.000. En Euskadi, 24.000 y en Navarra tenemos unos 9.000. Pero lo que tenemos que pensar es, de cara al futuro, cuántos empleos podemos crear
en estos sectores sostenibles y decentes. Entonces, aquí os voy a coger unos cuantos ejemplos, los más significativos. Por ejemplo, a nivel del Estado, la Organización Internacional del Trabajo dice que en 2020, según las condiciones reales que vamos a poner en marcha, son 1 millón de empleo que se pueden crear. Para el País Vasco hemos calculado que, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, 90.000 empleos. 90.000 empleos. ¿En qué sectores? Primero, la rehabilitación de edificios. La rehabilitación de edificios, porque además sabemos perfectamente que ahora no tenemos que construir más viviendas. De hecho, tenemos demasiadas viviendas, tanto en el Estado como en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En el Estado ¿cuántos son? 1 millón de viviendas vacías, si no me equivoco. Aquí en Euskal Herria llegamos a 100.000, más o menos, que no está nada mal. Además, tenemos 3 millones de viviendas construidas durante la burbuja inmobiliaria que no cumplen la norma de eficiencia energética. Por tanto, aquí tenemos un trabajo enorme que es rehabilitar los edificios y adaptarlo a lo que es el cambio climático y la crisis energética. Aislar, por ejemplo, eficiencia energética, recuperación de aguas, pues imagino bastantes cosas que tienen que ver con esto. Y esto nos puede crear, en el conjunto de Euskal Herria, unos 20.000 empleos. Si rehabilitamos unas 25.000 viviendas al año. 20.000 empleos. Luego tenemos lo que son las energías renovables. Y eso, por supuesto, pasa por no apostar por la energía nuclear primero, no por el fracking tampoco, pero sí por todas aquellas energías, solar, eólica, biomasa, por ejemplo. Y hemos calculado que tendríamos, eso también depende de la hipótesis que cogemos, pero sí tenemos una hipótesis muy conservadora de 20% de energías renovables en 2020, que al final no es otra que la hipótesis que coge la Unión Europea de cara a 2020. Solamente con esta hipótesis de 20% de energías renovables en 2020 son 26.000 empleos en el conjunto de Goalde. 26.000 empleos en Euskadi y Navarra. Luego tenemos más. Movilidad sostenible. Aquí, por supuesto, tenemos que deshacernos de este sueño, no sé si un sueño, una pesadilla, de hecho, vamos, que hemos tenido en todo el Estado español, de las 3 As. Autopistas, aeropuertos y aves. Eso ha sido el desarrollo español de los últimos 15 años. Sin embargo, esto no se sostiene tampoco. Tenemos que volver a una sociedad sostenible, una movilidad sostenible mucho más local, donde desarrollemos el ferrocarril, donde desarrollemos el tranvía, el metro, la bici, el peatón, ojo también, que sabemos movernos con las patas. Y eso, suponiendo que estos modos de sostenibilidad, de movilidad, lleguen al 30% en 2020, estamos hablando de 3.000 empleos en Egoalde. 3.000 empleos. Y luego os quería coger quizás un ejemplo que es aún más, aún mejor quizás hablando de recuperación, para que os deis cuenta de la magnitud del cambio que eso supone. Es la agricultura. Porque aquí tenemos que actuar en 2 pilares importantes. Uno, tenemos que convertir primero. Tenemos que convertir la agricultura mal llamada convencional, porque convencional no tiene absolutamente nada, es la agricultura industrial, la tenemos que convertir a la agricultura ecológica. Y sabemos que la agricultura ecológica necesita un 30% más de trabajo que la agricultura industrial. Por tanto, aquí podéis calcular. Si tenemos en Navarra, que tenemos unos 10.000 trabajadores en el campo, más o menos, y en Euskadi tenemos unos 8.000, pues aquí podemos crear hasta 5.000 empleos solamente convirtiendo esta agricultura industrial a otra agricultura ecológica. Pero esto no es donde realmente se encuentra la mayoría de los empleos. Si también decimos que tenemos que consumir localmente lo que producimos localmente, tenemos que tener a mucho más gente trabajando en el campo. Porque ahora mismo, ¿qué consumimos exactamente? Consumimos en Euskadi el 5% de lo que producimos localmente. Todo el resto viene de fuera, todo el resto, el 5%.
Eso, desde luego, no es una sociedad resiliente o que se pueda adaptar al futuro, porque para este tipo de alimentación necesitamos muchísimo petróleo. Por tanto, hemos calculado, eso lo ha hecho N, el sindicato N, ha calculado que si pasáramos de tener el 5% de superficie agrícola al 20%, es decir, aumentando lo que es la soberanía alimentaria, y pasando del 1,5% de población activa en el campo al 5%, serían 20.000 empleos creados. Otra vez, estamos viendo que trabajo y ecología van de la mano. Se necesitan, de hecho. Y luego tenemos otros sectores también que, por supuesto, tienen que cambiar o van a aportar empleos, residuos. Si por fin empezamos a tener una estrategia de reciclaje real, vamos a crear empleo, porque el reciclaje crea más o menos 10 veces más trabajo que los vertederos y entre 5 y 10 veces más que las incineradoras. Os podéis imaginar el empleo que significa si quitamos a Valgarbi y empezamos a reciclar también. Aquí tenemos otro nicho muy importante. Y también la industria. La industria tiene capacidad de reciclarse, justamente trabajando más en reciclaje y construir lo que son equipamientos eficientes. IOBE ha hecho un cálculo, más o menos lo tenía en 2.000 empleos. En 2.000 empleos. Y por último, porque antes he hablado de esta línea transversal que es la relocalización, tenemos que pensar que tenemos que relocalizar las diferentes actividades que tenemos y principalmente los comercios. Pasar de nuevo de los supermercados, hipermercados, todos en la periferia de la ciudad, a los pequeños comercios dentro de la ciudad. Porque además cuando nos dicen, por ejemplo, Mercadona, va a Euskadi y os dice, yo voy a crear empleo. ¿Eso es cierto? No es cierto. Porque lo que pasa sí que va a crear empleo, pero también va a destruir empleo. Y de hecho, por cada empleo creado, destruye 1,4. Por tanto, decir que Mercadona va a crear empleo aquí en Euskadi es una falacia. Si queremos empleo de verdad, tenemos que crear de nuevo lo que son los pequeños comercios de cercanía y de proximidad. Y por eso también es tan importante crear redes locales. Cuando estabas hablando, por ejemplo, de Módena local, tenemos, por ejemplo, una en Iparralde, el Eusko, otra que se está creando en Bilbao, el Eki, pues eso también permite revitalizar, relocalizar la economía, además conservando la riqueza a nivel local. Por tanto, aquí tenemos ya una pequeña idea de dónde se encuentran los nuevos empleos. Construcción, rehabilitación de edificios, energía renovable, agricultura, residuos, industria eficiente. Pero si queremos realmente que la transición sea real, sea completa, solo con esto no lo vamos a conseguir. Necesitamos muchísimas más condiciones además de implementar los empleos verdes. Primero, necesitamos una planificación participativa. Es decir, que los propios y las propias trabajadoras hagan este plan de reconversión. Porque, por supuesto, una reconversión laboral, una transición, es altamente traumática. Es una transición. Ya se ha vivido aquí en los años 80, por ejemplo, pero sabemos perfectamente que hay sectores que pierden y sectores que ganan. Hay conflictos, hay intereses opuestos. Por tanto, si queremos disminuir este nivel de conflictividad, necesitamos más participación. Y hace poco tuvimos un buen ejemplo de qué es lo que no hay que hacer. Por ejemplo, en Asturias, con el carbón. Sabemos perfectamente que la economía del carbón se va a terminar, sí o sí, porque el carbón se está acabando, porque no hay mercado y porque la Unión Europea ha quitado las ayudas. Lo que tenemos que hacer no es salvar la economía del carbón, pero sí a los trabajadores, utilizar sus saber-haceres para que puedan hacer otra cosa. Esto es una transición ordenada, pacífica, una transición sobre todo participativa. Por tanto, la transición es una cuestión democrática. Pero no solamente democrática en las empresas o en los sectores implicados, también es una cuestión democrática a más alto nivel, porque al final lo que tenemos que rehacer o repensar es el tipo de sociedad en la que queremos vivir realmente, el proyecto deseable que queremos. Es un cambio de cultura y un cambio de expectativas que tenemos que tener.
Tenemos que decidir de forma colectiva, comunitaria, el por qué, el para qué y el cómo estamos produciendo, consumiendo y trabajando. Tenemos que definir de forma democrática el tipo de necesidades que tenemos realmente y qué tipo de trabajo y cuánta fuerza de trabajo vamos a involucrar, a poner para conseguir alcanzar esas necesidades. Y eso es el trabajo quizás más complejo que tenemos que hacer, repensar entre todos y todas nosotras el tipo de sociedad que queremos y dentro qué tipo de trabajo queremos hacer para que podamos vivir bien y felices. Entonces, una cuestión democrática en las empresas y en general en la sociedad, que además esto va de la mano también de una fuerte sensibilización y emancipación, porque tenemos que convencer a mucha gente en muy poco tiempo. Porque lo hemos visto, la crisis ecológica también es un problema de tiempo. No tenemos tanto tiempo como hace 50 años, hace 40 años, cuando tuvimos por primera vez los límites del crecimiento. Han pasado 40 años y el tiempo no pasa en vano, nunca. Por tanto, en poco tiempo, ¿cómo hacemos para convencer a tanta gente de la magnitud del cambio ecológico y social que tenemos delante? Por tanto, es tan importante pensar en la emancipación de las personas y los colectivos y en las labores de comunicación y sensibilización. Luego necesitamos otra cosa también. Necesitamos un marco, o mejor dicho, unas políticas públicas a la altura del reto que tenemos. Unas políticas públicas a la altura del reto. Y para decirlo de forma clara, voy a coger un contraejemplo. Ahora mismo, el gobierno del PP está haciendo exactamente al revés de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, con las energías renovables, ¿qué ha hecho? Suprimir el decreto 1/2012 que daba incentivos a las energías renovables. Con esto perdemos 20.000 empleos. Y al mismo tiempo está fomentando la vuelta a Garoña y está fomentando el fracking. Esto es lo que no hay que hacer, claramente. Necesitamos, al revés, un liderazgo político inteligente, ojalá. Necesitamos un marco coherente, también legislativo estable de cara al futuro, porque también para poder invertir necesitamos tener una visión a largo plazo. Y necesitamos también unas políticas de formación potentes, porque quien dice transición, quien dice reconversión, también dice que tenemos que unos cuantos y unas cuantas cambiar de oficio. Por ejemplo, en la construcción hay gente que es bastante fácil, porque básicamente va a tener que actualizar sus conocimientos, pero en las energías renovables tanto vamos a tener que actualizar como crear nuevos perfiles. Por tanto, aquí la formación, el aprendizaje es fundamental. Y por último, detrás de todo esto, están dos temas, que es el reparto del trabajo y la redistribución de la riqueza. Y esto es fundamental. Si no hay esta condición, todo el resto no se puede dar, por lo menos de forma ordenada y pacífica dentro de los límites ecológicos del planeta. Ya os habéis la frase, ¿no? Reparto de trabajo, por tres razones principales. Para proteger el planeta. Cuanto más trabajamos de forma productiva en el mercado, más contaminamos y más necesitamos coger recursos naturales. Y además, más entramos en ese círculo vicioso donde tú no trabajas para cubrir tus necesidades básicas, sino que vives para trabajar, trabajas para ganar dinero y ganas dinero para consumir cada vez más. Y eso tenemos que romper ese círculo. Reducir la jornada laboral y repartir el trabajo nos permite justamente ir hacia este lado. Por supuesto, también repartir trabajo nos permite una mayor justicia social entre los que tienen muchísimo trabajo y los que no tienen. Y además, eso lo voy a añadir, permite tener a ciudadanos y ciudadanas activas y democráticas. Si queremos tener tiempo para la cuestión democrática, que he comentado antes, necesitamos muchísimo más tiempo libre. Porque si trabajas 8 horas al día o más con las horas extras, no tienes ni tiempo de cerebro ni de cuerpo para participar. Es imposible. Y por último, el reparto de trabajo nos permite también pensar en una sociedad próspera sin crecimiento, porque el reparto de trabajo es la mejor manera que tenemos de mantener la producción, es decir, no aumentarla, creando pleno empleo. Y lo último es redistribuir la riqueza, porque, por supuesto, si queremos un mundo más justo y sostenible, tenemos que salir de este mundo indecente.
con esa diferencia de sueldos que podemos tener. Cuanto más cohesionada es la sociedad, es decir, cuanto más igualitaria, más probabilidad vamos a tener de enfrentar con éxito el colapso que está llegando. Por tanto, eso supone tener una estrategia de mínimos y una estrategia de máximos. De mínimos, porque con las riquezas de todo tipo que hemos creado hasta el momento, no hay ninguna razón para que alguien esté en la pobreza. Es imposible. Eso se llama la renta básica de ciudadanía, por ejemplo. Pero al mismo tiempo hemos visto que tenemos límites ecológicos. Por tanto, aquí tenemos que tener también límites en los sueldos, límites en cualquier tipo de renta. Y eso se llama la renta máxima. Porque al final, vivir en los límites ecológicos también supone vivir en los límites que nos hemos puesto. Nadie en la miseria y nadie en la hiperriqueza. Y con estas diferentes condiciones podemos ya diseñar lo que es una transición fuera de esa lógica industrial y fuera de esa lógica fordista. Y yo pienso que es posible, lo podemos conseguir. Tenemos poco tiempo, pero tenemos que jugar la partida. En torno al empleo verde, es decir, al cambio de modelo productivo, en torno a la cuestión democrática, repensar el por qué estamos aquí, el para qué estamos aquí, además de forma colectiva, en tener unas políticas públicas más inteligentes y, por fin, redistribuyendo la riqueza y el trabajo. Y de esta forma es posible, sí podemos, pensar un día vivir bien y felices dentro de los límites ecológicos del planeta. Eskerrik asko.